Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Breve historia del surgimiento del capitalismo en El Salvador y del inicio de la lucha revolucionaria. Surgió una gran afluencia y se hizo visible quién estaba ganando las elecciones municipales. En ese tiempo el voto no era secreto, cada candidato tenía una mesa y ahí se llegaba a votar, a firmar en un libro. Quien no sabía firmar ponía las huellas digitales. Se sabía de antemano quién ganaría porque las filas de votantes en cada mesa indicaban el apoyo a cada candidato, de tal manera que, por la avalancha de las candidaturas populares, era muy notorio quién ganaría la elección municipal. El gobierno, en el mismo momento de la votación, arremetió contra las columnas de votantes, se iniciaron los ataques a muerte y los trabajadores empezaron a responder. En Aguachapán, por ejemplo, hubo un gran enfrentamiento, mataron a un grupo de trabajadores votantes, incluyendo a un dirigente del movimiento campesino de apellido Guara, y eso sirvió de chispa. Surgió la apuesta de parte de los trabajadores con machetes, se armó el combate contra la Guardia Nacional, y así del 22 al 26 de enero de 1932 se desembocó en la insurrección. Era evidente que existían factores objetivos de la madura situación revolucionaria, la crisis política general expresada por estallidos de insurrecciones populares, desatada por la burguesía que, mediante el golpe militar contra el otro sector de la burguesía, que aspiraba a modernizar el capitalismo, logró tener el control del Estado. Los sectores populares ya no aceptaban las formas de gobierno burgués, ni por supuesto, a la burguesía golpista. Esta crisis política estalló en las elecciones municipales de enero de 1932. Para la comprensión de la situación revolucionaria de los años 1930 a 1932, debe analizarse el punto de arranque o apertura de la etapa de la revolución a partir de la ruptura de la correspondencia entre las fuerzas productivas y relaciones de producción. Esto no debe verse de una manera mecánica, y menos en el caso de los países dependientes como El Salvador. No se trata de que internamente hubiera fuerzas productivas más desarrolladas que estuvieran siendo bloqueadas por las relaciones de producción, eso no ocurría así. Respecto al posible desarrollo de las fuerzas productivas, las cosas estaban planteadas solamente en la mentalidad de algunos ideólogos de los nuevos grupos de la burguesía, especialmente en la conciencia del señor José Esperanza Suay. Este problema hay que verlo en el contexto de las relaciones del sistema capitalista mundial, en las que los países dependientes desempeñaban un papel importante, tanto en el desarrollo de las fuerzas, como en la complementación económica de la distribución internacional del trabajo. Lo que estaba en crisis era el sistema mundial y la guerra misma. La Primera Guerra Mundial era la expresión de la ruptura entre fuerzas productivas y relaciones de producción, y esa crisis mundial se descargaba dentro del país. La Primera Guerra Mundial había impactado en el desarrollo de la producción y el mercado interno, y también en el mercado hondureño. La finalización de la guerra reactivó la oleada de productos desde afuera, pero aportó breves niveles de desarrollo, de crecimiento económico interno, y esto precipitó la crisis en el país. Reitero, la crisis mundial del capitalismo y la Primera Guerra Mundial como consecuencia de aquella crisis, la no correspondencia entre fuerzas productivas y relaciones de producción, en nuestro país no puede verse o analizarse de manera mecánica, sino desde el contexto del sistema mundial del capitalismo del que nuestro país formaba parte. El vínculo de la producción del café para su exportación a Europa y la importación de mercancías industriales fue bloqueado o anulado por la Primera Guerra Mundial, lo cual generó una multitud de consecuencias negativas para el país. A partir de ese momento, quedó abierta una época de revolución social. Se comenzó a configurar la crisis estructural que abarcó tanto la crisis de las estructuras económicas como también de la superestructura política e ideológica. Esa vía fue,
por un lado, desarrollo del movimiento de los trabajadores que se politizaron desde el principio y, por otro, la influencia bastante intensa de la Revolución Mexicana, tanto en el terreno publicitario como por los cuadros de esta. El mismo Farabundo Martí, por ejemplo, recibió en México la mayor parte de su formación como militante, participando en el movimiento mexicano, aspecto que también hay que destacar. Se configuró la crisis estructural en toda su dimensión. Había un movimiento de fuerzas democráticas enfrentadas a la dictadura. El enfrentamiento no era puramente en el terreno de las exigencias económicas de los trabajadores, puesto que levantaron también demandas políticas. Se abrió un debate ideológico por parte de los trabajadores en general, pero especialmente por los de la Federación Regional de Trabajadores, la cual era expresión del pensamiento más avanzado de los trabajadores. Las fuerzas democráticas burguesas también se enfrentaban con la dictadura. O sea, se desarrolló la crisis estructural y se fue configurando una situación prerrevolucionaria, marcada por su síntoma principal, la gran activación del movimiento de masas. En el intenso movimiento huelguístico de trabajadores conducidos por la regional, había esfuerzos de registros de las huelgas de aquella época, del tamaño de la clase obrera y de toda la lucha por las 8 horas de trabajo, tanto en la ciudad como en el campo, sobre todo en el occidente del país. El oriente permanecía más rezagado. Las tropas que aplastaron la insurrección en el occidente fueron traídas del oriente del país. Los gobernantes no les tenían confianza a las tropas de occidente, donde dentro de algunos cuarteles como en el de Sonsonate por ejemplo, había núcleos del Partido Comunista.